Buenas noches, estimados inversionistas. Vamos a comenzar esta ronda de trading. Hoy vinculada al mercado asiático con el día más fuerte de inversiones, ¿no? Hoy, bueno, realmente todas las semanas teníamos semanas de análisis fundamental, entonces se esperaba mucha volatilidad dentro de los precios y hoy no fue la excepción a lo que pudimos ver el día de ayer también, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, por favor, me confirman si todos ustedes pueden escucharme bien. Hola José, se escucha fuerte y claro. Sí, Perfecto. se escucha un poco. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar con la reunión, como les había mencionado. Hoy vamos a hablar sobre las inversiones durante la sesión del mercado. Primero, un breve recuento, ¿no? Hoy era el día más fuerte, como pueden ver, había noticias por doquier y se estimaba que iba a generar muchas curvas de volatilidad, algo que hizo verdaderamente el precio. Las más importantes, el cambio de empleo en agrícola tuvo una medida menor a lo esperado. Esto complementa a lo que vimos ayer con el tema de las ofertas laborales. ¿Qué implica básicamente esto? Que el dólar americano pierda valor. Entonces, por eso ha venido subiendo con mucha fortaleza el mercado, ¿no? Ha venido subiendo, subiendo, subiendo. Y el cambio de empleo agrícola, pues no es la excepción. Acto seguido tuvimos un Producto Interno Bruto menor a lo esperado. Esta parte sí que es importante, muy, muy importante realmente. Si ustedes se fijan, esas posiciones dentro de las inversiones son complicadas, ¿sí? Porque el mercado estimaba que iba a haber un ligero crecimiento realmente, pero nada más lejano a la realidad. Realmente el mercado no tuvo dicho crecimiento y hoy, en efecto, los instrumentos pues tendieron a dispararse. Sin embargo, eh, algo interesante es que a pesar de tener noticias muy en contra del dólar, el dólar sí de alguna forma ha logrado resistir dichos movimientos. Y eso nos da la incertidumbre de que mañana y el viernes probablemente encontremos retrocesos. Es decir, el día lunes, el día martes y el día de hoy suba pérdida de valor en el dólar, pero probablemente el día jueves y viernes retrocesos. O sea, mañana probablemente se estanque, habría que ver técnicamente los precios, pero puede que existan retrocesos y estos retrocesos pues vienen dados porque a pesar de tener noticias fuertes como el Producto Interno Bruto, no hubo cambios de tendencia significativos, más bien estamos como que al borde de la tendencia, el mercado se ha enrangado y no nos ha dado un movimiento realmente interesante en la bolsa, ¿ok? Respecto a la noticia, ¿no? De ahí de que hubo curvas y volatilidad, pues por supuesto que sí, hubo bastantes, de hecho, ¿no? Hubo bastantes movimientos. Bien, acto seguido, tenemos en este caso, si ustedes denotan, después las ventas pendientes que tuvo un ligero crecimiento, realmente no ocasionó volatilidad esa noticia, debido a que las noticias anteriores, que fue el Producto Interno Bruto, el cambio de empleo en agrícola, las ofertas laborales, se mantuvieron, ¿no? Entonces se redujeron, entonces esa noticia al ser menor no causó realmente volatilidad en el precio. Ahora bien, ahora que estamos observando, primero, pues las nuevas inversiones privadas de bienes de capital, una noticia que sí es importante, pero no va a causar volatilidad en la bolsa, entonces no va a estar muy, muy, muy fuerte realmente esa noticia. Eso por un lado. Y por otro lado, también tenemos, y si ustedes se fijan, los datos de los PMI de China. Como ustedes saben, pues sí genera volatilidad estos datos de los PMI, se genera mucha volatilidad, pero respecto al yuan chino, más no termina generando volatilidad a la sesión americana, ¿no? Es decir, al dólar americano. Sí existe una correlación directa, ¿no? Es decir, si es que le va mal a China, pues el mundo voltea a Estados Unidos y viceversa, pero a nivel de largo plazo, más bien en el corto plazo, no existe expectativas de volatilidad. Entonces, la sesión asiática va a ser una sesión tranquila, probablemente como el día de ayer, de muy poco volumen. Ayer teníamos la expectativa de que se mueva un poquito más, al menos hasta la sesión europea, pero realmente estuvo re quieta, entonces no hubo gran movimiento, o sea, se movió dólares, pero no lo suficientes para armar tendencias. Probablemente hoy encontremos algo así. De todas formas, vamos a revisar los instrumentos a ver qué podemos observar, ¿no? Bueno, entonces nos dirigimos hacia la plataforma.
Y nos vamos directamente al primer instrumento que estábamos observando el día de ayer, que era el Bitcoin como tal. Y este instrumento pues está ejerciendo su efecto de corrección, ¿no? Vamos a recapitular un poquito porque estábamos esperando que corrija justo en el nivel para lanzar una posición en compra. Y bueno, Bitcoin se encuentra dentro de un rango tendencial, ¿sí? Déjenme eliminar las líneas. Y tenemos movimientos tanto a la alza como a la baja. Alza, baja, alza, baja. Y justo en este nivel de acá, en donde creemos que el precio iba a encontrar una figura de continuidad bajista, al punto de más abajo, el mercado con fundamentales logra alzar el precio un 7%, pero como es normal, pues el precio no es que sube infinitamente, sino debe ser correcciones y probablemente ahorita ya estemos en un punto de entrada. De todas formas, vamos a verificar este dato, ya les voy a señalar. Entonces, esto en el gráfico semanal. Si me voy al gráfico diario, ¿qué tenemos? Movimiento diario. Se puede darse cuenta aquí usted. Y nos fijamos que tenemos un enrangamiento, como pueden ver, en este caso del triángulo. Y el precio como tal, pues, como se puede denotar, genera una figura falsa y tiene una expectativa al alza. Bien, esta expectativa o este crecimiento, lógicamente iba a corregir, ¿sí? Porque el precio de alguna forma necesita tener un retroceso para continuar su impulso alcista. Ahora, si nos vamos al gráfico de H4 se puede ver mejor. Bueno, ayer nosotros ya habíamos trazado estas líneas, me permito ir al gráfico de H1, y yo les decía que un buen punto de entrada hubiera sido este nivel, ¿sí? Porque en efecto puede subir, subió lentamente y cayó a un nivel más bajo. Y aquí nos da algunas perspectivas. Si nosotros armamos esto, ¿qué podemos denotar? Bueno, inicialmente lo que podemos observar es que el mercado está generando un enrangamiento en mínimos y máximos. Entonces vamos a dejarle trazado los mínimos y máximos en este precio de Bitcoin. Esto sería en la figura de corto plazo, ¿no? Ya sabemos que la figura de largo plazo es en una tendencia alcista y la envolvente es la que estamos observando. Bien, entonces, esta es la primera expectativa, es decir, sabemos que Bitcoin siempre termina enrangándose en estos niveles. Bien, es decir, después de tener un gran impulso, termina enrangándose y luego genera otro nuevo impulso. Esa sería la expectativa. Ahora, como estamos apenas construyendo la tendencia, básicamente estamos apenas construyendo esa tendencia, ¿qué podemos denotar? Primero, hay que dejar la expectativa de que el movimiento se enrangue como acostumbra. Y también hay que ponerle un movimiento, como ustedes pueden ver aquí a la alza, ¿sí? De esta forma. Entonces, ¿qué podríamos observar? Bueno, inicialmente algo que sí o sí converge en estas dos líneas o en estas dos hipótesis que lanzamos es que el precio debería desplomarse a la base y como máximo al nivel de acá. Es decir, que el precio haga una especie de rebote a la base con un rechazo en forma de mecha, es decir, caiga, rechace y suba. Entonces, ya estamos cada vez más cerca de nuestro punto de entrada y nuestro punto de entrada debería ser acá, los 26.600. Entonces, hay que aguardarle un poquito, bueno, estaría entre los 26.900 y 26.600. Los 900 sería como que en el caso de que haga un rechazo con una volatilidad. Entonces, este debería ser nuestro punto de entrada. Ahora el mercado, como les dije, carece de volumen. O sea, la sesión asiática tiene muy poco volumen y probablemente se quede quieto hasta la sesión del día de mañana. Sin embargo, como ven, durante el día sí hizo tendencia. Entonces, pues, probablemente mañana durante el día haga tendencia. Noticias fuertes para el Bitcoin no existe. Entonces, el movimiento va a ser netamente técnico. ¿Qué implica esto? Que tenemos que aguardar una posición en compra, es decir, si es que pues se te pasó por azares de la vida los puntos que habíamos mencionado aquí en clase, tenemos nuevos puntos de reingreso. Los nuevos puntos de reingreso son los de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué implicaría esto? Que el mercado se desplome, haga el rechazo. Ojo, eso es importante, ¿no? Porque puede desplomarse ese nivel y ustedes dicen, por aquí compro, pero no, cuidado. Porque el precio, en especial en estos instrumentos que son muy líquidos, siempre ejecuta rechazos. Entonces, caída, rechazo y ¡fum! Para arriba. Entonces tendríamos en ese nivel como que lo máximo, ¿no? En cuyo caso deberíamos intentar operar en esta zona.
Es una zona importante. Si ustedes se fijan, va a la ruptura. Es como que subió, hace el pullback. Aparentemente quiere entrar a la tendencia, pero no lo va a hacer y se dispara al alza. Ya, es muy común que suele suceder eso en los instrumentos, es bastante común. ¿Ok? Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es observar que el precio como tal se venga desplomando este nivel y termine con movimiento a la alza. Bien. Entonces, Bitcoin hay que aguardarle. Entonces, insisto, ayer teníamos la expectativa de que llegue a esta base, rebotó, pero nos ha demostrado que quiere aún retroceder más. El retroceso va a darse en esta zona. En esta zona va a ser una zona de compra importante, ¿sí? Porque converge con la figura de largo plazo como pullback, además converge con las tendencias bajistas y alcistas, entonces es muy probable que esto termine subiendo, ¿vale? Entonces, interesante compra en este punto, ¿ok? Vayan anotando este nivel. Este es el segundo reingreso del Bitcoin para montarnos en la próxima tendencia alcista. Probablemente, si es que topa ese nivel, ustedes dirán, bueno, entonces subirá con fuerza. Probablemente no, ¿sabes? O sea, topa y el Bitcoin lo que puede hacer en ese nivel es subir lentamente hasta el techo. Porque recordarán, e insisto que el Bitcoin siempre se va a mover antes de comprarte una tendencia en forma oscilatoria. Entonces, antes de que se dispare, va a ser muchas oscilaciones y ahí se va a volver a disparar hasta que exista un fundamental o, una estructura técnica importante. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros logramos ingresar por acá, yo diría que como máximo llegar a la zona de acá, pero máximo, ¿no? Porque la idea sería que llegue pues mucho menos. O sea, nuestra expectativa es que llegue acá, pero tranquilamente el precio podría llegar hasta acá. De todas formas, es un buen parámetro porque miren, vamos a ingresar a 29.600 y cerrar prácticamente en 27.400, es decir, una valoración de $1.000 a un volumen uno, esos $1.000 de cash líquidos para su cartera. Entonces, no va mal. Bien, vamos a mantenernos ahí. Vámonos con el segundo instrumento que ha ejercido mucho de qué hablar, que es el euro, ¿sí? Que ya se ha recuperado completamente en zona en B de lo que veníamos hablando, ¿no? Figura de largo plazo, caída, retroceso para una próxima caída. El retroceso en el euro ya se ha venido dando, ¿bien? Básicamente este retroceso ha sido muy fundamental. Técnicamente debió haber caído un poco más, pero fundamentalmente lo ha impulsado con mucha fortaleza. ¿Y qué observamos? Primero en el largo plazo, caída y luego suba. ¿Qué tenemos? Un retroceso en B, es decir, probablemente suba al 100% en el largo plazo, es decir, termine valorándose a este nivel. Si nos fijamos anteriormente, este nivel de aquí ya fue quebrantado, superado. Este nivel de aquí está en discusión y de ahí el próximo nivel es el nivel de acá. Entonces, ¿qué tenemos? Nivel uno, check. Nivel 2, en discusión. Nivel 3, probablemente es el que llegue a topar. Después de ese nivel, ahí sí que se nos viene otra vez la caída. Es decir, subiría y caería otra vez con fuerza a completar la tendencia bajista porque estamos viendo o estamos dentro de un parámetro bajista. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede pasar el día de mañana? Bueno, primero hay que armar tendencias, ¿ya? De la gran suba que tenemos en este momento, ya nos ha dado suficiente tendencia para armar un parámetro de tendencia y saber qué podría llegar a pasar. O sea, la estructura ha cambiado. No ha cambiado en el largo plazo, ojo, no sigue teniendo una estructura bajista en el largo plazo, pero en el corto ya ha cambiado. Y esa parte es importante porque siempre regresamos en el corto. Si me voy al gráfico de H1, ¿qué podemos denotar? Bueno, inicialmente el precio del euro, impulso, bueno, primero ha tenido como que el cambio de tendencia, que estas son las figuras de cambio, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y en la sesión asiática todos los instrumentos más bien se han valorado un poco, es decir, han perdido el nivel de retroceso, y lo que intenta llegar el euro es a máximos nuevamente. Entonces, es muy probable, ¿sí? Que durante toda la sesión asiática esto termine de subir, y en la sesión europea también, ¿no? Termine de subir hasta el techo. Es decir, el euro conjuntamente con sus pares, ¿no? Libra esterlina, yen, oro, termine de subir al techo, y en el techo
haga la próxima caída. Y ojo, que esta caída no va a ser una caída de largo plazo, va a ser una caída en función de un retroceso normal, ¿ya? Porque tiene que topar la tendencia sí o sí, algo que no ha topado. Entonces probablemente esto suba hasta este punto, hasta este nivel de acá. Es muy, muy probable, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos nuevamente? Impulso, retroceso, suba, pero esta suba va a ser en función de rechazo. Subirá y caerá nuevamente, ¿ya? Con eso no quiero decir que se va inmediatamente a, al punto de acá, al techo máximo, no. Sino lo que digo es que va a subir a esta zona, que es la zona de rechazo de este nivel, y luego de eso se desploma la zona de acá. ¿Ok? Entonces, tenemos aún la última suba del euro, ¿ya? Y esta última suba se va a dar mañana. O sea, esto es seguro. Porque ahora, como es mercado asiático, e insisto, hay muy poco volumen, esto se va a enrangar. Todos los instrumentos se van a enrangar y subir lentamente. Y luego mañana veremos qué estructuras pueden dar. Entonces, en lo personal, yo no entraría aún en euro. Primero porque estamos sin volumen. Segundo, después de nuestra estrategia no hay entrada. Más bien, hay una entrada en H4, si ustedes denotan. Tenemos el estocástico, el nivel de sobrecompra. El volumen ha venido diluyéndose en el tema del mercado. Si ven, se ha venido diluyendo. Hay una pequeña divergencia en el corto plazo y estamos cerca de la tendencia. Entonces, entrada de que existe, existe, ya en el largo plazo. Pero en el muy corto plazo, lo más seguro es que esto de aquí termine ejerciendo el rechazo en la mecha y cayendo. Además de que, como vuelvo e insisto, tenemos, bueno, el análisis fundamental es importante, lo que menciona Dustin, que la madrugada debe caer con el fundamental del IPC, es importante, pero más allá del fundamental, sí, que en efecto es lo que va a mover al euro dólar en específico, tenemos que fijarnos en la estructura técnica. Entonces, ¿qué dice la estrategia que nosotros perseguimos? Que antes de un cambio de tendencia hay varios rechazos. Ya tuvimos un rechazo 1, ¿qué nos falta? Un rechazo 2, incluso hasta un rechazo 3. Y después de eso, caída de precio, ¿ya? Muy parecido a lo que vimos acá. Si ustedes se fijan, rechazo 1, rechazo 2, rechazo 3 y subió. Entonces, antes de que se desplome, porque toda esta gran suba tiene que tener un retroceso, pero para que pase eso tiene que haber rechazos. Aquí está el primero. Primero, segundo, probablemente tercero y caiga. ¿Ya? Aunque yo creo que el segundo va a ser suficiente, porque va a topar varias veces las líneas y los indicadores están dando buenos niveles de caída. Entonces puede llegar a subir a ese nivel y desplome. Bien, entonces puede pasar mañana. De hecho, va a pasar mañana. Entonces, pendientes con este instrumento. Insisto, no ingresar hasta que estén los niveles máximos. Esos niveles son de ventas. Existe también la posibilidad de que rompa la tendencia. Sí que la existe, ¿ya? Pero para que rompa, la historia del precio siempre nos dice que tiene que tener detrás un análisis fundamental. Es decir, para que rompa esta tendencia, incluso rompa el rango de acá, le falta impulso de noticias. Solo las noticias son capaces de romper tendencias. De ahí, si es que es técnicamente, el precio va a ser bien apegado a la realidad. Es decir, bien apegado a los impulsos, bien apegado a los retrocesos, no va a haber más de qué conversar. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar un punto de favor a la alza y caer. Bien, en síntesis. Bien, pues vamos a estancarnos a este nivel respecto al euro. Vámonos al oro. Este instrumento sí que nos ha dado mucho de qué hablar. Ya rompió la tendencia principal. Y como ya rompió la tendencia principal, ya tenemos que considerarlo ya no como una figura trabada, como lo que estábamos haciendo antes, sino más bien ya como una nueva figura. Bueno, si ustedes se fijan inicialmente, la estructura del oro es una estructura bajista, ¿ya? Y que en este nivel generalmente podría ser un retroceso, ¿ya? Sin embargo, bueno, nosotros ya habíamos dicho que máximo el retroceso podría llegar hasta 19.50 y de ahí desplomarse. Ya, eso ya lo veníamos conversando. ¿Cuál es el problema de esto? Es que nosotros pensábamos que esto iba a ser un retroceso técnico y no fue técnico, fue bastante fundamental. Entonces, va a ser difícil que sin fundamentales esto se desplome otra vez a un nivel inferior. Incluso técnicamente, solo hablando técnicamente,
si digamos que esta semana no hay noticias ni la otra, esto técnicamente debería subir a niveles, a niveles de máximos y ahí desplomarse. Ahorita estamos como que a punto en el 80% del camino de la alza. Ahora, insisto, ¿no? Como ya esto ya se cambió de tendencia, entonces hay que trazar un canal de tendencia, como pueden ver, hay que trazarlo, ¿sí? Bien, exactamente. Bien, 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 bien. Entonces, aquí tenemos un canal un poco amplio de tendencia, pero realmente abarca los puntos de momento. ¿Qué tenemos? Bueno, primero, la estructura de cambio parecida a la del euro, bastante sencilla. Y luego, impulso, retroceso. Esta estructura es idéntica. Si ustedes se fijan, esta estructura de acá es idéntica a la estructura de acá. Ya, es lo que les digo, ¿no? O sea, es la estrategia que perseguimos siempre, ¿no? Niveles de rechazo. Ahora, ¿qué tenemos? Impulso, retroceso. Impulso, que aún no ha terminado, porque si obedecemos esta línea de tendencia, esto debería dirigirse hasta el máximo, que serían los 50, 60, y ahí retroceso, ¿ya? Si es que nos basamos únicamente en esa línea de tendencia. Sin embargo, si es que la ajustamos y lanzamos una por la mitad, muy parecida a una banda de Bollinger. Todos tenemos claro el concepto de banda de Bollinger, pregunto. No. Buenas noches. Ya, Creo una que banda de no. Bollinger ¿ya? Es un indicador, aquí pues, pongámosle. Es una banda, como dice la palabra, refleja un canal o un camino, y ahí Bollinger es la persona que lo creó. Entonces, la banda de Bollinger, ¿qué te dice? Es como un pronóstico económico, ¿no? Tenemos un punto máximo, un punto mínimo y un punto promedio, ¿ya? Entonces, en este caso estamos haciendo una especie de banda de Bollinger, pero segmentada al precio. Ya vamos a compararlo con la banda de Bollinger. ¿Cuáles son los puntos máximos? Estos de aquí. ¿Cuáles son los puntos mínimos? Estos de acá. ¿Y cuáles son los puntos promedios? Este de aquí, que el precio topa constantemente. ¿Ya? Entonces, si yo comparo esto a la banda de Bollinger, que es el indicador, que es un indicador de tendencia, me va a dar una señal similar, ¿verdad? Bollinger Bands. ¿Listo? Si se fijan, tenemos la banda, obviamente, como es una banda, es un camino, se ajusta más al precio. Nosotros estamos hablando un poco sobre tendencias. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Primero, si solo habláramos en función de bandas, ¿sí? Si solo habláramos en función de bandas, te dice que, la teoría te dice, topa la banda superior a la banda máxima y te retrocedes al promedio. Rompes el promedio, te retrocedes al mínimo. Y así juega constantemente, ¿no? Topas el mínimo, vas al promedio, etcétera, etcétera, etcétera. Si solo habláramos de bandas, ¿qué te está diciendo la banda en este caso? Que el precio debe topar el máximo. ¿Ya? Es decir, está muy cerca del máximo. Ya ha rechazado el promedio en este nivel y está cerca del máximo. ¿Cuál es el máximo? Acá, justo en el máximo de la banda. En otras palabras, el precio quiere llegar a 19.50. ¿Ya? Que eso ya lo habíamos visto, insisto, la anterior semana. De máximo va a llegar a 19.50. Topa 19.50 y como estamos en el punto máximo, ¿ya? Este nivel de acá, ¿a dónde se dirige? Al promedio. ¿Y cuál es el promedio? Bueno, esa línea se moverá un poco, la línea de tendencia de acá, ¿ya? Entonces debería haber un nivel a 50, yo diría máximo, incluso con volatilidad 55 y caída a 38. Eso es lo que va a pasar con el oro. Va a subir probablemente en la sesión asiática y europea hasta 50 y caída a 38, ¿vale? Desde el punto de vista de banda de Bollinger. Sin embargo, si nosotros nos basamos ahora sí en el tema tendencial, que es el que realmente perseguimos, se aplica el mismo concepto. Tuvimos un punto mínimo, subes al promedio. El promedio, jugueteas con el promedio. Y si rompes el promedio, ahí sería la banda. Pero si es que rompes el promedio, este a dónde se dirige, al máximo. Y este es el nivel máximo. Es decir, en el caso de que rompa por alguna noticia esta tendencia, que tranquilamente, insisto, podría romper el día viernes, porque el día viernes es otro día de infarto, esto se rompe de 55, 56 y se nos va a la tendencia que es 60, 67, 70.
De 67.70 no pasa. De eso es completamente seguro. ¿Por qué? Porque la figura de largo plazo así lo decide. Es decir, mira, esta figura no ha roto en todo el 2023. ¿Por qué debería romper con una noticia tan débil como la tasa de desempleo? No tiene lógica. Ni siquiera esta línea ha quebrantado con cash bursátiles. ¿Por qué debería quebrar con una noticia no de bajo nivel, pero no lo suficiente como para que la quebrante? En síntesis, algo que sí o sí va a pasar es que el oro termine reaccionando a este nivel. 51 hasta 55 con mechas y se termine desplomando hasta 38, 30, pone como máximo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Movimiento en suba en estos niveles y de ahí venta o posiciones de venta a partir de esos niveles al alza al nivel de acá. ¿Hay entrada? Ahorita no. Primero porque ya descontó el mercado. Descontó desde las 5 o 6 de la tarde. Vi que el mercado subió con fuerza. Entonces, bueno, en efecto hizo un retroceso, si ustedes notan, y pa, vela envolvente. Qué es la vela envolvente? Una vela de cambio de tendencia. Entonces cambió la tendencia, hizo el impulso con la envolvente, un retroceso, y ahorita está haciendo impulso. Ahora, este impulso hacia dónde se va, mucha pinta de que termine topando los 50, 51, como dijimos, caída de precio, y ahí, aquí habría que discutir si es que rompe esta línea o se dirige a un punto superior o a un punto promedio. Bien, entonces, de hecho, si nosotros hablamos y si vemos la gráfica del oro, es la misma gráfica del euro, ¿sí ven? Ese es el euro, ese es el oro. Bueno, hay medias diferencias, como el nivel de las velas, la formación del instrumento, pero a lo que voy es que están haciendo niveles similares, es decir, movimientos al alza similares. ¿Ok? Entonces, insisto, compra en el oro, pero compra ahorita no. Hay que esperar. Hay que esperar que rebote en ese nivel. Ese nivel es mucho mejor, ya, a que lo rebote, a que lo termine de quebrantar. Bien. ¿Quedó claro? Primero el análisis y segundo el concepto de bandas de Bollinger. Sí, José, pero ¿y qué pasa si rompe la línea promedio? Porque como puede rebotar, se puede ir hasta arriba, ¿no? Al máximo superior. Sí, si rompe la línea promedio, se va al máximo tendencial, que es 19.60, 70. O sea, más bien, si rompe la línea promedio que dijimos, este es un nivel a esperar, 65, 19.75. Y de ese nivel, no pasa. Ya, va a pasar muy similar a esto, verán. Muy similar acá. A esto va a pasar, pero en el ámbito alcista. Es decir, rechazo en tres niveles y caída. Si es que rompe la línea promedio. ¿Ya? Que puede romper este nivel en el largo plazo, sí podría, no les voy a negar, sí podría, pero es poco probable porque no hay fundamentales. No hay fundamentales suficientes, de hecho. ¿Sí? Entonces, lo lógico sería un rebote en 51, 38, como ha tenido un gran impulso, tiene que rebotar en algún nivel, rebote, y en este rebote, si es que hay fundamentales, máximo a 65, 75, aquí debería haber rechazo en tres niveles, similar al de acá, y caída otra vez, y ahí sí, yo creería que por fin vamos a romper los 1900, pero de forma permanente. Eso ya en el largo plazo, o un poco observando en el largo plazo, lo que estoy diciendo es, si es que topa como máximo, topará hasta aquí, y acá, pero de forma permanente ya, es decir, los 1900 de acá van a quedar a la historia y el nuevo valor a centrarse va a ser los 1850. Y tiene mucha lógica realmente. Como les dije, este parámetro en el oro es muy tendencial. Al menos el último año se ha convertido en un parámetro bastante tendencial y ha respetado mucho las líneas de tendencia. Entonces, no ha habido algo que lo dañe como tal. Podría existir un buen punto de partida, ¿vale? Bien. Entonces, en síntesis, esperémosle al precio, ¿ya? A ese nivel. ¿Cuándo va a pasar eso? Lo más seguro es que mañana. Mañana va a ser un día importante. Hoy fue un día importante, sí, porque hoy se consolidó la tendencia, pero mañana va a ser un día más importante porque mañana tenemos la reacción de los puntos institucionales. Al final estos son puntos institucionales porque están cerca de la tendencia y cerca de niveles que topan varias veces. Entonces, muy probable que mañana termine esto ejerciendo al alza y caer. Entonces, si ustedes ven
que el mercado, digamos que hoy se estanca antes del pre-market, yo compraría sin miedo, la verdad, porque tiene mucha expectativa de topar ese nivel. O sea, todo indica que va a subir. Y si ustedes ven que ya está en ese nivel y ve que le cuesta, por ejemplo, aquí si vieron que le costó, esta fue la señal de Leo en la mañana, que le costó subir. Esto es caída. Ya, entonces, si ven una señal similar o unas velas similares a estas, pero en el nivel de 50, eso es una venta. Pero lo más probable es que no sea ni siquiera una venta tranquila, sino sea una venta fuerte. Ya, existe mucha posibilidad de eso. Claro que obviamente hay que ver el contexto, ¿no? Pero sí que existe esa posibilidad. ¿Vale? Bien, vamos a dejarlo el oro hasta aquí. Vamos a continuar con el Nasdaq. El Nasdaq, obviamente, en correlación con el Bitcoin. Obviamente, hoy ustedes dirán, pero el Producto Interno Bruto fue negativo. La tasa de... A ver, más bien, les pregunto a ustedes, a ver si es que me han puesto atención, porque esta explicación ya la vimos ayer. Entonces, ¿por qué si el Producto Interno Bruto fue negativo y el cambio de empleo fue negativo, es decir, menos empleo en Estados Unidos, ¿por qué subieron las acciones? ¿Por qué creen? A ver, vamos a leerles. Dice, ¿por qué no suben las tasas de interés? Hay más debilidad del dólar, por ende es bueno para la empresa. Ya, esa es la respuesta, Fernando. Bien. Si no recuerdo mal es porque el interés no sube y le combinan las acciones. Perfecto. Las empresas pagan menos. Sí, en efecto. Ya, esa es la respuesta. Muy bien. Me han puesto atención en un 5%. O sea, no todos, ¿no? Pero bueno, asumo que los demás es timidez. Entonces diré que el 100. A ver, ¿qué pasa? Los datos fueron negativos. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante de la economía porque, y de las inversiones, porque uno dice, pero si el Producto Interno Bruto cae, ¿por qué las acciones suben? No tiene sentido. Sí tiene, porque ahora estamos hablando del contexto del tipo de interés, ¿ya? Pero a veces ese contexto no se va a mantener. Es decir, ahora que estamos viendo la crisis y estamos hablando del tipo de interés, mantiene esa explicación. Pero después, cuando ya no hablemos de tipos de interés y hablemos de crecimiento económico, ahí sí que va a influir, es decir, si el Producto Interno Bruto es negativo, las acciones caen, ¿ya? Entonces, a lo que me refiero es que es importante entender los conceptos y el contexto, ¿ya? Ningún concepto es estático en el tiempo y los contextos, lógicamente, no son estáticos. Entonces, yendo como estamos viendo el mercado, en los mercados tendenciales sí es muy de costumbre utilizar medias móviles o bandas de Bollinger porque son tendenciales, como dice la palabra, y el mercado, vamos a utilizar aquí el no concepto porque la verdad es que nos ha ayudado bastante, bueno, al menos a dar ciertas señales, ha ayudado bastante en la tendencia. Y aquí pues vamos a observar. Vale, ya, entonces, ¿qué estamos dándonos cuenta? Pues la estructura es muy similar a la del oro y la del euro. No similar en el hecho de que se muevan igual, insisto, sino similar en que van a ser movimientos, digamos que con cierta similitud. ¿Qué tenemos? Caídos a los niveles más bajos, que eso ya lo habíamos observado anteriormente, rompió el promedio, ¿a dónde se va? Al máximo. Rebota, quiere romper al promedio, pero no pasó. ¿Y a dónde quiere ir ahorita? Al máximo. Es decir, muy probablemente esto termine subiendo hasta la banda de Bollinger, que es la línea de tendencia también de largo plazo, y ahí existe un rebote. Entonces, mañana es muy probable que el Nasdaq, al igual que el oro, al igual que el euro, suba, ¿sí? Suba a la banda y de la banda haga el promedio. Es decir, quitemos la banda. Después es en cambio, eso es lo que no me gusta de las bandas, que te interrumpen el precio, pero ya una vez explicado. La banda estaba algo así. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el precio va a subir al promedio máximo, es decir, la tendencia, ojo, esta tendencia no se olviden porque aún no ha sido quebrada, y después de eso, al promedio.
Y el promedio va a oscilar entre este nivel y el nivel de acá, que esos son los niveles de ruptura. Es decir, tenemos aún una pequeña suba de las acciones, pero no una suba que vaya a durar, sino yo creo que va a haber una sesión más de suba o probablemente la misma sesión de ayer que suba termine desplomándose. Entonces, suba, mecha de rechazo y caída de precio. Esa sería la expectativa del Nasdaq. Si ustedes se fijan, todos los instrumentos están correlacionados ahora. Eso no pasa siempre, ojo, ¿no? En este momento está pasando porque los mercados están persiguiendo los tipos de interés y el discurso de Powell. Eso no pasa todo el tiempo. Entonces, insisto, suba a la media móvil máxima o a la línea de tendencia, como quieras verlo, y caída al promedio o a la línea de ruptura en este caso. Entonces, ese sería el destino del Nasdaq. Si me lo preguntan, yo creo que no es momento de comprar. Lógicas razones, y lo que siempre digo, ¿no? Mercado completamente lineal, sin volumen, comisiones elevadas, porque estás en mercado asiático y con un instrumento americano, no es tan buena idea. Entonces, yo esperaría más bien en el pre-market americano. Más bien, si es que vemos que el Nasdaq ha caído por azares de la vida a estos niveles, sería un buen nivel de compra, realmente, para que se termine subiendo al nivel más elevado y se termine desplomándose. ¿Ok? Eso respecto al Nasdaq. Vámonos al yen, que también nos suele dar muchos parámetros importantes. Y hoy ha hecho un movimiento interesante realmente, ¿no? Realmente el yen está justo en el nivel, ¿ok? Si ustedes denotan, está justo en el nivel del yen donde puede rebotar en tendencia y podría ir incluso a niveles superiores, pero en el largo plazo. En el corto plazo, mismo concepto. Bueno, en primera instancia, si ustedes denotan el yen japonés, ya ha cobrado valor. ¿Qué significa que está cobrando valor el yen japonés? Es que los demás instrumentos también deben cobrar valor, como el oro, ya acabamos de ver, ¿no? El euro o el Nasdaq. Entonces, en este caso es a la baja porque la correlación es inversa. Entonces, ¿qué podemos observar? Primero que el yen es muy probable, como se mueve en función de institucionales, es muy probable que el yen tope este nivel de acá, ¿ya? Y aquí, si ustedes se notan, el yen es el único instrumento que sí está haciendo los rechazos en 3 niveles, a diferencia de los otros, ¿no? Miren, caída, rechazo, caída, rechazo. ¿Qué nos falta? Ese sería rechazo 1, rechazo 2, caída, la mecha, en este caso sería la inversa, y sube. Entonces el yen también nos señala. Ahora, para no perder la costumbre de la clase del día de hoy, pues vamos a hacer lo mismo con las bandas de Bollinger. Y en efecto, ¿no? ¿Qué le falta? Como se puede observar, un espacio a la caída de las bandas. Ahora bien, siendo como es el yen y como ya me lo conozco, va a topar la tendencia. ¿Por qué va a topar la tendencia? Porque el yen no es mucho de indicadores. El yen es más de estructuras de precio. Es más chartista el yen. Entonces, yo creo que el yen lo que va a hacer es, ahora no, porque ya está descontado, como ustedes pueden ver, tal vez retroceda y en el retroceso se debería vender a ese nivel de mechas. Topa mechas y suba. Aparentemente te va a decir, rompió la banda de Bollinger, pero no lo va a romper. Insisto, el yen es un instrumento no muy afín a los indicadores técnicos, entonces solo tómalo como referencia, no como puntos de entrada. Los puntos de entrada en el yen, solo en el yen, se basan más en análisis chartista, más que en análisis cuantitativo, que son los indicadores, pero es por propio concepto del yen como figura de refugio. Sin embargo, este concepto que les acabo de mencionar ahorita no es un concepto nuevamente estático, porque si mañana el yen, o más bien Japón, decide defender su tipo de cambio, mañana tranquilamente cambian las reglas del juego y se basa ahora sí en un análisis de indicadores. Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque el yen japonés ha sido un instrumento títere realmente de la economía americana y por eso es que a veces se termina adelantando. Esa es la realidad. Bien, y con esto vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Hemos analizado todos los instrumentos. Hoy no hay entradas, como ustedes pueden ver, está muy lento. Estamos más bien esperando que topen los máximos para vender o comprar, según sea el instrumento. Y esas serían las recomendaciones del caso. En resumen, para las personas que llegaron tarde.
Bitcoin primero debe caer para subir, entonces tenemos que esperar la caída a este rango de acá y comprarle. La compra no va a ser una compra explosiva, pero sí va a ser una compra a la oscilación, para que el ciclo de oscilación se mantenga de esta forma. El euro tiene una recuperación en B, pero esa recuperación en B se va a dar hasta el punto máximo que va a ser la línea de tendencia para luego rebotar. Caso similar al del oro, el oro igual, ¿no? Ha tenido una recuperación y esta se va a terminar llegando hasta 19.51, 55 como máximo para rebotar con fuerza a 19.38. Y en ese nivel podría haber una discusión de una próxima suba o un quiebre, habría que analizar. Nasdaq va a tener un movimiento a la alza, topa la línea de ruptura y se cae a la línea promedio, que es la línea de acá. Y por último, el yen japonés es el único instrumento adelantado, que ya se adelantó, ya cayó, los demás no, ese ya cayó, donde va a ser un tercer rechazo y el tercer rechazo va a topar la línea del precio y ahí va a subir. Y la recomendación es no anclarnos tanto a un análisis estadístico en el japonés, solo en ese, porque es un instrumento que no define su tipo de interés, por ende no obedece a estrategias un poco más ortodoxas. Faltó revisar, bueno, ese ya nos va a tocar revisar el día de mañana, porque ahorita ya estamos un poquito cortos de tiempo, me están sacando porque tienen clases la próxima hora, pero sí, nos falta revisar el hombro, cabeza, hombro. Ya le revisamos el día de mañana respecto a la figura de la libra esterlina. ¿Alguna otra duda, por favor, para ir cerrando, además del hombro, cabeza, hombro? Perfecto. Bueno. Eso sería todo. Gracias a todos ustedes pues, por su tiempo. Mucha atención mañana. Mañana va a ser un día clave, ¿sí? Mañana va a ser un día clave, clave, clave para nuestras inversiones. Así que si es que topa el precio, los niveles que estamos esperando, bueno, hay que ver corrección, hay que ver rechazos. Si hay rechazos, yo creo que mañana es uno de esos días que después de las noticias uno podría apalancarse con fuerza, porque está siendo bien simétrico el precio, por favor, ¿sí? Sin embargo, esa es la recomendación. Ahora, si es que tú sigues un historial de trading donde mantienes un lote fijo, pues mantén tu lote fijo, nada más, ¿sí? Eso sería básicamente, ¿sí? Diego dice, también puede ser que a los mercados les va bien por las empresas tipo de crecimiento. Puede ser, pero en su mayoría a las compañías suelen irles bien por dos cosas. O sea, la primera, por los resultados de las empresas, es decir, el calendario de resultados, el calendario de dividendos, es una buena opción. Y la otra, que es en este caso, la explicación, es por el tema del tipo de interés. ¿Por qué en este caso es la explicación esa? Porque se habla, venimos de un discurso de Jeremy Powell, no olvidemos eso, ¿no? Donde él habló precisamente del tema laboral y lo vinculó con el tipo de interés. Entonces, en buenas cuentas, lo que te está diciendo es que todo lo que se refiere a empleo se desquita con el tipo de interés. Entonces, por eso es que hoy, solo hoy, más se justifica con el incremento del tipo de interés que con otro tipo de resultados, ¿no? Pero la precisión es bastante buena realmente. Bueno, ahora sí, nos vemos. Chau. Gracias, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego.